Quiero cantarte Herencia de Timbiquí. Ese es el tema que estábamos escuchando hoy para iniciar Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Y así iniciamos este viernes, fin de semana. Ya llegamos a nuevamente fin de semana. Llevamos 18 días ya de este mes, de este segundo semestre. Ya se nos está pasando el tiempo. Y así, con esta canción quiero cantarte. Iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, en Facebook Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, y Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa. CNE invitó a la ONU y a la Unión Europea a observar mega elección del 21 de diciembre. El Consejo Nacional Electoral invitó a la Organización de Naciones Unidas a observar los comicios del 21 de noviembre a través de una misión electoral. La información la dio a conocer el rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón. Los términos en los que se cruzaron las invitaciones es un poco más abierto en cuanto a lo que se pidió, que fue una misión electoral sin calificar. A partir de esas invitaciones han habido respuestas que abren el compás para la asistencia de la ONU y la Unión Europea y quizás alguna otra organización. Agregó, en 2 y 3 semanas estiman tener respuestas definitivas de la participación internacional en los comicios conjuntos que se realizarán en el último trimestre del año, señaló el rector. Igualmente, Picón indicó que trabajan para que el reglamento se ajuste a los requerimientos de las organizaciones que han invitado. Esto es un acercamiento, vamos a ver si realmente es así, si va a haber una modificación al reglamento, porque en las últimas elecciones hubo mucho descontento por parte de la comunidad internacional. Había venido representación de Nicaragua, de Honduras y de 2 países más, no de estas organizaciones, estas sí no estuvieron presentes, pero hubo mucho descontento porque era simplemente un tema de observación, no podían ni siquiera emitir un análisis respectivo. Sí, no podían tener ningún juicio. No podían emitir ningún juicio. Entonces, bueno, si se modifica el reglamento, quiere decir que están abiertos a recibir al menos lo que sería un feedback del acompañamiento. Vamos a ver hasta dónde es esa modificación, hasta dónde les va a dar pertinencia al acompañamiento internacional, porque fíjate lo siguiente, yo creo que primero lo que debió haber ocurrido fue la modificación, primero, y luego sí, digamos, extender estas invitaciones a lo que es la ONU y la Unión Europea. Pero nuevamente, por lo menos a vuelo de pájaro, lo que se observa es el desorden. Vamos a ponerlo ahí, pero siento que sí hay una doble intención allí al no poner todas las reglas claras sobre la mesa. El orden que espera todo el mundo es, bueno, modifique su reglamento, indíquenos en qué va a consistir este acompañamiento, hasta dónde es competencia el acompañamiento, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y luego sí invítenos, no al revés, porque promesa en mano no quiere decir que sea una realidad. Son 100 pájaros volando. Exacto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con este CNE. Bueno, y en medio de todas esas informaciones que se han venido dando durante la semana, se han venido hablando acerca del Acuerdo de Salvación Nacional, acerca de las donaciones, acerca de la grave crisis que se presenta social, política y económica en el país, de la parte migrante. Pues en el día de ayer, bien tenemos entendido que se realizó esa conferencia de donantes, y esa conferencia de donantes pues incluye a Venezuela. Y es ahí donde Jorge Arreaza sale a decir que eso es una farsa mediática, que Venezuela no tiene por qué estar incluido, cuando Venezuela tiene todas las garantías, cuando Venezuela tiene absolutamente todos los servicios, ahí no existe ningún problema, ninguna violación de derechos humanos, ahí el gobierno está
caminando sobre ruedas, según lo que viene mencionando Jorge Arreaza cuando dice que esto es una farsa mediática. Pero en medio de todo este proceso, en esa conferencia, en esa donación, pues se lograron recaudar muchísimos fondos. Se presentaron 192 donantes, de los cuales esos 192 donantes, pues la ONU pide para atender a 4,5 millones de personas en Venezuela. En lo que va del año, pues los donantes internacionales han aportado 83,9 millones de dólares para este plan de respuesta humanitaria en el 2021. Sin embargo, pues la meta es llegar a 708,1 millón de dólares. La organización pues viene mostrando todo este proceso. Además, pues Juan Guaidó hizo una reunión el día de hoy. Ya luego Nancy nos estará comentando. En otro orden de ideas, Foro Penal informa la liberación del teniente coronel Ruperto Sánchez tras 7 años de prisión. El preso político teniente coronel Ruperto Sánchez quedó en libertad la tarde de ayer tras haber pasado 7 años tras las rejas. El delito que le imputaba era investigación a la rebelión militar, informó el director y presidente de Foro Penal, Alfredo Romero. Por medio de la red social se conoció que ayer a las 4 de la tarde el teniente coronel había sido liberado. Sánchez, nacido en Valladolid, España, fue detenido o condenado a 7 años y 3 meses, pero su defensa explicó en marzo pasado que debió salir en libertad en agosto del 2019. Estamos en junio, casi se cumple el año de retardo procesal porque ya él había cumplido su condena debido a las llamadas redenciones judiciales realizadas durante su tiempo en prisión, durante el cual ha estudiado y trabajado. Él ya era para que estuviera en libertad el año pasado durante el mes de agosto. Así que a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a la gente que nos acompaña a través de las redes sociales, vamos a ver un video donde el presidente de Colombia, Iván Duque, mientras se mantenga en el poder el régimen chavista, la crisis migratoria seguirá. Vamos a ver y a escuchar estas declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque. Yo quiero hacer un llamado también para que con los organismos multilaterales podamos destinar rápidamente la mayor cantidad de recursos para atender esta situación. Pero también es mi deber expresarle a la comunidad donante que la causa de este fenómeno no ha terminado, que es la dictadura en Venezuela y la destrucción de todo el aparato económico y social. Y si no llegamos al final de esa situación dramática, lo que vamos a tener es continuamente un mayor flujo migratorio. Los Estados Unidos de Norteamérica ya han dicho también en la administración Biden la apertura para el estatus de protección temporal para un número importante de venezolanos. Hemos visto los compromisos de USAID, hemos visto el gran liderazgo y el compromiso del Canadá, hemos visto también el compromiso de España, pero hoy más que nunca necesitamos lograr que los recursos fluyan y se focalicen en quienes más lo necesitan. Y estas fueron las declaraciones del presidente Iván Duque. Ciertamente hasta que mientras se mantenga la crisis en Venezuela, el flujo migratorio va a seguir ocurriendo, va a seguir en aumento y toda la comunidad internacional, todos los países que están recibiendo a esta cantidad de migrantes, hablábamos de 4.5 millones, pero se espera que para diciembre terminen 7 millones y algo, y eso puede variar porque tomemos en cuenta, y también lo mencionábamos, que durante este tiempo de pandemia los pasos irregulares no están siendo tan contabilizados. Hay una estimación diaria de las personas que pasan a través de estos pasos fronterizos, más toda esta estadística se va a ver reflejada en unos meses, en los próximos meses, cuando realmente mientras se hagan los territorios de estas personas, que sea su destino final, empiecen a regularizar al flujo de migración, es cuando se va a conocer la cifra real de migrantes. En otro orden de ideas, Miguel Pizarro dice, bajo el mismo tema de la crisis migratoria, Miguel Pizarro
nombrado por Juan Guaidó como comisionado especial de la ayuda humanitaria, denunció este jueves que la crisis migratoria de su país está subfinanciada. Hoy la crisis de migrantes y refugiados de Venezuela es la segunda más grande del mundo y la más grande de la región. A pesar de esto, es una crisis subfinanciada, de allí que cada vez sea mayor la brecha entre las necesidades y la capacidad institucional de los países de acogida. Pizarro extendió su agradecimiento más profundo a las organizaciones y explicó: cada una de las contribuciones será administrada por organismos multilaterales, socios humanitarios en terreno, miembro de la Plataforma de Coordinación Interagencial de Refugiados Migrantes de Venezuela, así como por los gobiernos de los países de acogida. Finalmente dijo que es necesario que lo que hoy sucede con millones de venezolanos dentro y fuera del país se convierta en prioridad para la comunidad internacional. Así es, siempre que hay un flujo migratorio, se debe extender todas estas ayudas humanitarias por todos los territorios que están recibiendo este flujo migratorio, y este flujo migratorio tan pesado, tan fuerte y tan amplio como lo ha sido la migración venezolana. Bueno, y en medio de todo este grave problema que se viene presentando, presento excusas. Mi voz ha estado muy afectada estos días, ya llegó como al límite, pero continuamos acá. Continuamos con más información y veníamos hablando acerca de la conferencia de donantes que se vino presentando, que se presentó en el día de ayer, y de la cual pues Jorge Arreaza sale a dar estas declaraciones, donde dice lamentablemente que esto es una farsa mediática, que Venezuela no tiene por qué estar incluida en este momento, porque ahí existen todas las posibilidades. Pero en una reunión que terminó hace contados minutos con el presidente encargado Juan Guaidó, aclara algo él, y dice que que estas ayudas van a generar unas graves consecuencias, y esas consecuencias van a ser unas consecuencias de dolor para Venezuela, porque si el gobierno no quiere aceptar que está en una crisis económica, política y social, no va a permitir la ayuda que se está dando de esos 159 donantes que realizaron esto. Esos donantes lo están haciendo porque sabemos que tenemos una cifra muy elevada de migrantes a nivel mundial y de refugiados. Esto no es si se quiere o no se quiere, esto es que lamentablemente la situación está así. También en medio de esta reunión, Gabriela y audiencia, sabemos que está ese acuerdo de salvación nacional, y ese acuerdo de salvación nacional es ese acuerdo que se está realizando para salvar a Venezuela, para buscar nuevamente una democracia, buscar a un país con unas elecciones libres y justas, y a partir del 5 de julio, con los diferentes, la diferente sociedad, con los diferentes grupos que se han armado, con las comisiones que se han armado, pues se sale a partir del 5 de julio a realizar con esas comisiones una serie de encuestas, una serie de trabajos de campo, mirar cómo se encuentra la posición de esos venezolanos que están buscando ese cambio y esa transformación. Entonces, a partir del 5 de julio se empieza a realizar ese trabajo por comisiones en cabeza del presidente encargado Juan Guaidó. Esto pues es es el englobe de lo que se realizó en el día de hoy en esa reunión, y donde él bien hace denota que en Colombia tenemos 1,6 millones de migrantes venezolanos, y que agradecen a ese gobierno, y el presidente Iván Duque lo decía en la intervención que hacía hace un momento, que mientras continúe ese poder de régimen, de narcorrégimen en Venezuela, pues va a seguir la migración saliendo. Lamentablemente esa es la situación. En medio de los puntos que también se han venido tocando, Gabriela y audiencia, es el tema del COVID-19. Ese COVID-19 que aparentemente para muchos está controlado, para muchos tiene una curva casi perfecta, ¿no? Pero no sabemos si son esas curvas de 90, 60, 90, porque en Venezuela en este momento no existe una curva de COVID-19, existe un alce del COVID-19, y hoy, lamentablemente, se siguen perdiendo vidas.
y en uno de los estados más complicados, en el estado Zulia. Y hoy falleció un reconocido neumólogo, y Freddy Pachano, director de posgrado de la Facultad de Medicina de Luz, ha informado en las diferentes redes sociales la muerte de Adonai Mendoza, quien también era especialista en medicina crítica. Adonai fue reconocido neumólogo y especialista en medicina crítica en el estado Zulia y ha fallecido por estas causas del COVID-19. La noticia de la muerte de Mendoza pues dio a conocer, esto se dio a conocer en Twitter y la dio a conocer el doctor Freddy Pachano, director de posgrado. Lamento informar el fallecimiento por COVID-19 del doctor Adonai Mendoza, reconocido neumólogo y especialista en medicina crítica, maestro formador de muchos especialistas. Un reconocimiento especial para su trabajo con pacientes con COVID-19. Paz en su alma, paz en su tumba y consuelo a toda su familia. Este pues es el mensaje que se viene difundiendo. Y ayer hablábamos, Gabriela, de algo donde la cifra de fallecidos médicos por COVID-19 va en 651, pero esa cifra fue al día miércoles. Quiere decir que la ONG Médicos Unidos de Venezuela, para este fin de semana y para el lunes, cuando ya regresemos nuevamente, pues vamos a encontrar una cifra muchísimo más elevada. Claro. Están falleciendo, en 2 días fallecieron 13 médicos. Siguen y aún así el gobierno no toma en consecuencia que debe pagar esa plata que se le debe a la OPS, esa deuda que se le tiene a la OPS para que pueda ingresar ese mecanismo COVAX, lamentablemente. Claro, así es. Mira, y es tan la irresponsabilidad del gobierno que les voy a comunicar lo siguiente. El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, repito, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo hace un balance del COVID. O sea, volvemos a lo mismo. Un petrolero, un guardia metido en agricultura, ahora un representante de turismo metido en el Ministerio de Salud. No entiendo qué pasa con los voceros que deben estar diciendo las cifras, pero bueno, mal que bien, pues da la información. Ahora, ¿qué información están dando? Están dando que La Guaira y Falcón estarían puntuando los estados con más contagios. La lista dice, estaría Falcón con 185 casos, La Guaira 184, Aragua 161, Apure 118, Carabobo 98 y Nueva Esparta 94. No está ni Zulia ni Táchira en este listado. Lamentablemente. Esto es una burla. Esto no representa la realidad. Este no es el número de casos de contagios diarios, ni siquiera. Es que esa es la cifra maquillada. Exacto. Que la está dando ahora el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo ahora realiza, yo creo que en ningún país del mundo, con este COVID-19 que ya lleva más de un año, que se preste de ser serio y responsable con su pueblo, en ninguno, por más que sea el tema del momento, el tema en boga, que toda, ¿cómo se dice? Que todas las áreas deben preocuparse por cómo se desarrolla, cómo van los casos. Yo creo que en ninguno ha habido un Ministerio de Turismo dirigiendo la parte de salud, mostrando un balance acerca del COVID-19. ¿Dónde está el ministro de Salud? ¿Por qué no hace su trabajo? ¿Dónde está Carlos Alvarado? El ministro de Salud es médico. Primero, o sea, porque es que estamos viendo de verdad cómo se siguen usurpando entre ellos mismos, se usurpan las funciones y de ñapas para hacerlo y dejar mal, mucho peor al estado de gobierno de Venezuela, de desgobierno de Venezuela. A esta hora en Siempre Venezuela, siempre vamos a nuestra primera pausa comercial y musical. Y esa es la canción del día de hoy. Esa canción está precisa porque esa es la canción que le vamos a dedicar a la garganta de Nancy y a la voz de Nancy Pacheco para que tienes que regresar, por favor, no la abandones. Y Siempre Venezuela siempre. Usted como sabe que hoy es viernes. Claro. Que es viernes, o sea, locochón, como decimos acá en Colombia. O sea, usted va a tomarme el pelo con ese tema musical. No, o sea, fui yo, fue Pastor López. Yo no tengo la culpa. Esta selección musical tenía que aprovecharse, estaba muy precisa.
Y bueno, ahora sí, siempre Venezuela, siempre continuamos con información seria y precisa. En Ecuador se trabaja en un nuevo programa para la regularización de la migración venezolana. Esta siempre va a ser noticias, a celebrarse, noticias que son de impacto en la región y que pues sirven también de ayuda para que otros países vean y se copien en el ejemplo lo bueno que hacen los países por aceptar el flujo migratorio. Ecuador, en su proceso de regularización de la migración venezolana, va a dar respuesta a todos aquellos radicados en el país que no pudieron acogerse al anterior y existentes métodos de regularización o líneas maestras, como lo llaman localmente. Así lo anunció el canciller Mauricio Montalvo en su primer encuentro con la prensa internacional desde que entró en funciones el 24 de mayo, que coincidió con la Conferencia Internacional de Donantes y en solidaridad con los refugiados inmigrantes venezolanos. Él añadió que hay unas líneas maestras de lo que sería ese proceso en sus distintas fases y que lo que se trata ahora es de adelantar los trabajos técnicos con actores nacionales que tienen competencia en este tema. Entonces, bien por Ecuador, ojalá y todos estos esfuerzos se traduzcan en un aporte que esta población migrante pueda hacer a su territorio. En España también otorga permiso a casi 41.000 venezolanos para residir y trabajar temporalmente en el territorio. Esta coincidieron con la celebración del Día Mundial de Refugiados en ese país. CEAR presentó este viernes su informe anual. Las personas refugiadas en España y en Europa, que según su directora Estrella Galán, evidencia que el COVID-19 fue otro lastre para empeorar la situación que ya estas personas venían sufriendo. Fueron los permisos de residencia por razones humanitarias que se autorizaron a cerca de 41 personas. Recordemos que en este territorio, para poder acceder a la vacuna contra el COVID-19, se tiene que tener ese permiso de residencia o permiso laboral, una medida que permite residir y trabajar temporalmente en España, pero que no implica ningún tipo de ayuda. Respecto a la resolución de los expedientes de asilo, se produjo una notable agilización y España fue el tercer país europeo que más peticiones resolvió. Estamos hablando de 116.614 peticiones resueltas, que superó ya el doble de lo que se pudo realizar en el año 2019 y casi 10 veces más de lo que se pudo realizar en el año 2018. Recordemos que el año 2020, lamentablemente, pues sí hubo un bajo en estas estadísticas, pero fue por lo referente a que todas las oficinas públicas pues fueron cerradas por el tema COVID-19. Pero una vez pasada la contingencia más importante, España vuelve ahora y duplica en este año, en lo que va de año, los casos de resolución de expedientes que se tenían allí archivados y en espera por una resolución. El país dice con un 5% de solicitudes favorables frente a un 33% de media comunitaria. La principal vía de entrada de los solicitantes de asilo fue la área y los principales países de origen de estas personas que solicitan asilo fue Venezuela, Colombia y Honduras. Entonces, fíjense lo siguiente, la población migratoria que está entrando a Colombia no es netamente venezolana. No, estamos hablando eso es obvio. Mira, estamos hablando de 28.365 venezolanos y 27.576 colombianos versus 5.536 hondureños. O sea, realmente, bueno, España siempre ha tenido unas muy buenas políticas con respecto a la población que emigra a su territorio, porque ellos pues ya tienen esa economía y ese aporte económico. Tú vas, presentas el asilo, ya tienes derecho a trabajar, tienes el permiso de trabajo, y justamente la nota indica que 41.000 personas que habían entrado
que no tenían aún ni respuesta al asilo, ni cómo trabajar, ni cómo acceder a la vacuna contra el COVID-19, pues ya lo pueden hacer. 41.000 personas que se pueden vacunar. En España también salió hoy publicado que a partir del 26 de junio ya no va a ser obligatorio el uso de tapabocas en espacio público. Esta situación se debe a que en España se tomaron muy en serio lo que es el tema de vacunación, ya superaron el 70% de la población vacunada, ahora están con la población migrante, que la misma administración decía como que los tuvimos un poquito rezagados, pero ya nos vamos a poner al día porque la población migrante pues no puede ser un foco nuevamente de reinfección. Entonces, eso en el tema europeo con respecto a la migración y con respecto al COVID-19. Y en medio de toda esta situación que se ha venido presentando y se presenta a cada momento, en esa crisis política, en esa teje y viene y va y si quiero y si no quiero, pues Antonio Ledezma ha señalado y señala el por qué Maduro se mantiene en el gobierno y en este gobierno que es un gobierno usurpador, que es un gobierno de facto, que es un gobierno con un estado totalmente fallido, pero vamos a escuchar en la voz, en el análisis que realiza Antonio Ledezma, esta situación. Amigas y amigos de Venezuela, muchos se preguntan por qué Maduro continúa en el poder. Porque como muy bien se sabe, se montó el pasado 20 de mayo del año 2018 un soberano fraude. Pero además, porque cuenta con el respaldo de una poderosa corporación criminal que agrupa a narcotraficantes, a terroristas, a fuerzas militares y paramilitares, a grupos delincuenciales del AMPA común y tiene financiamiento ilegal. Pero además ha contado, y aquí lo más doloroso, con el servicio despreciable de factores mal llamados de oposición, grupitos y élites corrompidas que se han vendido por un plato de lentejas. Mientras el 90% de la población bordea la línea de la pobreza, unos infiltrados le vendían cartas de buena conducta a los corruptos y testaferros del régimen. Mientras más de 400.000 niños de nuestro país presentan desnutrición crónica, unos alacranes se vendían al régimen para montar una directiva paralela en la Asamblea Nacional. Mientras millones de venezolanos presentan pérdida de masa muscular porque no pueden ingerir ni calorías ni proteínas suficientes, una élite corrompida se entrega a los intereses de Maduro para saquear los símbolos de algunos partidos políticos. Mientras decenas de jóvenes se defendían con escudos de cartón y promovían junto a millones de venezolanos una jornada épica conocida como el plebiscito del 16 de julio de 2017, un cogollo sectario resolvió meternos en elecciones regionales controladas por la tiranía. Mientras millones de venezolanos han luchado, lo han dado todo participando en decenas de marchas, no se han vendido ni se han rendido, siguen firmes en la defensa de los valores y principios democráticos, un grupito ha malbaratado todos esos sacrificios metiéndonos en diálogos falsos, en negociaciones fallidas o en elecciones truculentas. Amigas, amigos de Venezuela, en honor a esos miles de víctimas, en honor a los presos políticos, civiles y militares, por el futuro de Venezuela, es hora de presentarle a los venezolanos y al mundo una conducción política con ética, coherencia y una estrategia que no dé lugar a más errores. Venezuela será libre, porque Venezuela ni se rinde, ni los venezolanos perdemos la fe y la esperanza. Arriba, corazones. Estas pues son
las palabras y el análisis que realiza Antonio Ledesma, arriba corazones, como él lo dice, en medio de toda esta crisis social, política, económica que se presenta. Seguimos con más información. Bueno, audiencia, toda esta semana hemos venido informando de ranking, de listados que lamentablemente siguen dando de qué hablar con respecto a Venezuela. En esta oportunidad vamos a hablar de otro ranking, Nancy. Venezuela vuelve a ocupar el último lugar del ranking de competitividad económica en Latinoamérica. La competitividad económica de los países de Latinoamérica se ha visto mermada ciertamente por la irrupción de la pandemia en el hemisferio, que ha afectado evidentemente a la región y ha provocado que países que habían registrado mejoras en el 2019 y en el primer trimestre del 2020, esos esfuerzos se hayan diluido o hayan mermado de alguna manera. El informe anual del Centro Mundial de Competitividad de la Escuela de Negocios de Suiza, el Institute for Management Development, señaló que todos los países latinoamericanos que incluye la clasificación anual de la escuela que estudia la prosperidad y la competitividad económica, son 64 países en total, han perdido posiciones respecto a su calificación del año pasado. En este sentido, durante el último año los países de la región analizados, Chile, México, Colombia, Brasil, Perú, Argentina y Venezuela, han bajado de medida en promedio 3 posiciones y han pasado del puesto 54 al puesto 57. La mayor caída lamentablemente la sufre Chile, que en el 2017 ocupaba incluso el puesto número 35, y Perú, que han perdido cada uno 6 puestos hasta situarse en el puesto 44 y en el puesto 58 respectivamente. México y Colombia han perdido 2 puestos hasta situarse en el 55 y en el 56 respectivamente, mientras que Brasil ha cedido una sola posición y cae hasta el puesto 57. Ahora, más preocupante es la situación de Argentina y Venezuela. Penúltimo y último. Penúltimo y último. Argentina y Venezuela, respectivamente, la clasificación y sin perspectivas de mejora. Si se atiende su evolución en los últimos 5 años a nivel global, Suiza lidera la clasificación tras escalar desde la 3ª posición y se mantiene por delante de Suecia, que también mejora su puesto junto con Dinamarca. ¿Cómo se lee o cómo se interpreta, Nancy, de audiencia, el bajo rendimiento económico? El análisis de rendimiento económico es del que peor salen parados los países de la región latinoamericana. En eficiencia gubernamental es uno de los factores que se evalúan. El vencedor, casi sin oposición, es Chile. Tiene una buena eficiencia gubernamental. Se sitúa en el puesto 22, a pesar de caer 2 posiciones. Y Perú, que alcanza el puesto 48. El resto de los países se sitúan a la cola. Volvemos nuevamente a Argentina y Venezuela. En eficiencia gubernamental están de penúltimos y últimos. Respecto a la eficiencia empresarial, Argentina y Venezuela encabezan la clasificación. Por la parte de abajo, solo superados por Croacia. ¿Esto qué quiere decir? Que el pulmón económico ahorita recae dentro del territorio de los emprendimientos, de las importaciones que están haciendo los mismos empresarios. Eficiencia empresarial. Ojo, no es lo mismo que haya una muy buena economía de políticas públicas. Es de subrayar que es eficiencia empresarial. En cuanto a infraestructura, Venezuela vuelve a situarse en el último lugar, ya que no se tiene registro de una planeación en crecimiento en estructura. Raro que Venezuela esté en esos rankings, sí, ¿no? Sí, bueno, y vemos no solamente que no ha crecido, no solamente que no hay proyectos de crecimiento en infraestructura, sino lo hemos venido denunciando en todo este tiempo de programa, cómo las universidades se están destruyendo, cómo los hospitales están destruidos a ese nivel, a nivel de infraestructura. Entonces,
no es ilógico pensar que Venezuela esté de último en cuanto al crecimiento de infraestructura. La clasificación que este año incorpora este análisis, de nuevo, que se realizó en Botswana, estudia la prosperidad y la competitividad de las economías de 64 países a través de 4 grandes ámbitos. Entonces, ese es el resumen de cómo sale Venezuela. Ojo, esto no es una evaluación que se le hace a Venezuela. Por eso nombrábamos Chile, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador. Es un análisis que se hace en el hemisferio, comparado también con el hemisferio europeo, con el continente europeo, el asiático a nivel mundial, cómo se mueven todos estos índices de la economía que todos los gobiernos tienen en su agenda, o todos los gobiernos deben tener en su agenda, entre paréntesis, Maduro no lo tiene, gracias, cierro paréntesis. Entonces, realmente es preocupante que en estos análisis que se hacen siempre a nivel mundial, Venezuela es el último. Ganamos el puesto 64, o sea, detrás de la ambulancia, como se dicen en los Miss Venezuela. Pero Venezuela sí tiene algo, tiene un presidente, y vamos a hacerlo ahora, Gabriela, porque pues yo creo que esto es importante. Venezuela tiene un presidente caretabla. Lamentablemente así es. Durante la semana han venido hablando y diciendo que va el apoyo a los empresarios, que se van a crear unos planes de negociación, que se va a apoyar el emprendimiento, que no se necesita tener propiedades, y vamos a escuchar esta gran mentira. A ti cuando trabajabas en Venezuela, Gabriela, ¿te pagaban por el sistema Patria? No llegué a... Pero al presidente, a este presidente de facto parece que sí le pagan por el sistema Patria. Pero vamos a escuchar esa mentira de Nicolás Maduro. No tengo, ni tendré, ni quiero tener, ni propiedades, ni dinero, ni cuentas en ningún lugar del mundo. La única cuenta bancaria que tengo es donde cobro mi sueldo todos los meses. No soy un hombre que busca riqueza. No he sido ni soy un corrupto jamás. Soy un obrero, presidente. Corrupto, ahí están las focas aplaudiendo. Lamentablemente él no necesita riquezas, él no necesita recursos. Entonces a mí sí me gustaría que le explique al pueblo venezolano, antes de irnos a la pausa, por qué tenemos un avión bien equipado, por qué colocamos una ley antibloqueo, ¿por qué contrata a Boni Cepeda? ¿Por qué pagó para que el artista viniera? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué fondos? Si solo recibe... Hay que ver Boni Cepeda recibir a Petros. No, porque fue en dólares, no fueron $70,000. 60. Si solo recibe a Steven Seagal, ¿con qué le pagaron a Steven Seagal? O sea, lamentablemente, si solo recibe el sueldito en esa cuenta bancaria que es por el sistema Patria, lamentablemente la vida se vuelve irónica. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Así volvemos de esta pausa comercial y musical, escuchando a Julio Miranda, Por Ser Tan Noble. Bueno, no sé, ese tema está así como raro. Y así iniciamos la segunda hora de programa. A esta hora nos conectamos con La Voz del Río de Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Robert Alexis Rojas, acá desde cabina, quienes les saluda, Alan Peralta, Gabriela Parra, Nancy Pacheco, y saludamos a Oliver Luyano, nuestro corresponsal en la zona. A toda esta linda audiencia de Arauca, un gran saludo, feliz tarde, y así iniciamos esta segunda hora de programa. Lo tenemos en línea telefónica nuestro corresponsal Oliver Luyano. Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Gaby y Nancy, Alan, y a todo el equipo allá en cabina, y también a nuestro equipo acá en La Voz del Río Arauca, a
Roberto Alexi también, que forma parte de nuestro equipo acá en esta zona de la frontera. Quiero agradecerle a todo el equipo de Siempre Venezuela por el apoyo que me han dado en este momento difícil, pero bueno, nos reconfortamos en Dios y seguimos adelante con este trabajo que nos toca. Bueno, quiero comentarles, Nancy y Gaby, que el gobernador de Arauca adelantará con el director nacional de gestión de riesgo de desastres, gestión para la consecución de recursos ante el Ministerio de Hacienda. Es importante destacar que la situación acá en esta zona, producto de las lluvias, se ha tornado un poco delicada porque han habido algunas inundaciones. Lo señalaba el gobernador en partes importantes del municipio. Alrededor de 6 municipios del departamento están bastante comprometidos con las lluvias. Incluso hay una cantidad considerable de damnificados, alrededor de 5.857 familias damnificadas, como les decía, en 6 de los 7 municipios. Por otra parte, también es importante destacar que contamos el día martes con la visita del registrador de la Registraduría Nacional y estarán aperturando una oficina para registrar pues a los migrantes, a los retornados de Venezuela. La nota dice: con la llegada en la tarde de este viernes, el viernes, del registrador nacional de Estado Civil, Alexander Vega, cierra su agenda de visitas de esta semana el gobernador José Facundo. Como se recordará, el alto funcionario llegó a Arauca a anunciar inversiones y proyectos significativos para los municipios araucanos. El mandatario seccional sostuvo que el registrador nacional viene a Arauca a aperturar la registraduría auxiliar para migrantes, dependencia que le permitirá a los colombianos retornados formalizar su condición en el país. Una noticia bien importante porque, como ustedes conocen, a Nancy y Gaby, ustedes audiencia, la situación legal a la hora de la gente formalizar pues su registro es bastante complicado. Esperamos que esta noticia se cristalice y pueda servir de gran beneficio para los migrantes y también para la población retornada. Ese es un gran momento que se vive para esa población migrante. Eso es un gran paso. Excelente paso. Aparte de eso, tenemos que sumarles, Nancy, que ha sido de mucha ayuda lo del reglamento temporal de permanencia, que llena muchas expectativas, ¿no? Aunque hemos visto también algunas dudas, personas que con dificultades para hacer el registro, pero sin embargo apostamos pues a que este gobierno de Duque ha abierto muchísimas posibilidades para los migrantes de Venezuela. Y dada la situación que en el país se vive, es realmente crítico cada día lo que conocemos de nuestro país. Eso ayuda muchísimo, y más en este problema que se tiene en este momento en Venezuela, donde no solo es esa migración que está escapando de esa crisis política y social, sino donde ese gran problema en el estado de Apure, donde la gente está saliendo por el lado de Arauca. Eso también ayuda en gran manera y alivia de alguna forma toda esta situación, pues que es devastadora, lamentablemente es devastadora por un gobierno que está totalmente fallido. Nosotros lo hemos comentado y ustedes lo han comentado allá en el estudio, la situación de los venezolanos en esta zona de frontera, que bueno, se han desplazado y lo más cerca que les queda es el departamento de Arauca. Muchos se radican acá y comienzan a buscar apoyo en las organizaciones, en ACNUR. Hay muchos organismos que están prestándole la mano amiga a los venezolanos y algunos que buscan pues otros horizontes, pasan incluso hacia Bogotá, otros hacia Medellín o cualquier parte donde
donde les puedan tender la mano. Oliver, en algún momento, extra micrófonos, hablábamos de quién es esa persona que está manejando la economía del país, de Venezuela. ¿Qué sabes de eso? ¿Quién sabe de eso? Te hacía un comentario, ¿no? Porque hoy lo estuve leyendo en uno de los portales de noticias aliados allá de Venezuela, en contrapunto.com, donde había expectativas de que el hijo de Nicolás Maduro Guerra, fuese candidato a la gobernación del estado Vargas. Nosotros no nos acostumbramos a decir el estado La Guaira, ¿no? Pero el joven dijo que no, que él tiene un gran compromiso en el Parlamento y está concentrado a trabajar 24 horas en el tema económico de Venezuela. O sea, que podemos estar seguros que la economía va a salir adelante porque el niño, hijo de papi, está resolviendo el problema. Así que, Nancy y Gaby, tengamos fe que esto va a mejorar porque Nicolásito si hizo crecer su economía, podemos pensar también que la de nuestra la va a hacer crecer, ¿no? No, hizo crecer la de él, la del pueblo venezolano, no. Exacto, creo que tenga muchas expectativas. Su propia economía, me refiero a su propia economía. Por eso. Digo su economía, sí. A su propia economía, a su propio bolsillo. No sé cómo ustedes la tomarían, ¿no? a su propio bolsillo fue el que hizo crecer. No creo que vaya a hacer crecer la economía de todos los venezolanos. Sí, bueno, ellos tienen mucha facilidad para hacer crecer su propia economía mientras deterioran nuestro país. Pero él también le dice a los electores, le prometí a los electores de La Guaira que sería su diputado por 5 años y que no los dejaría solos. Y eso es lo que voy a hacer. Sostuvo el dirigente en el programa de Primera Página de Globovisión. Sonaron algunos cohetes por allá, por algunos barrios de La Guaira. Y las parroquias, porque realmente se sienten muy acompañados por Nicolásito. Pero hablando en serio, vamos a hablar. Yo creo que es no solamente un alivio, sino yo creo que más de uno respiró con esa noticia de que Nicolásito no va para Vargas, para el estado de La Guaira. Como tú dices, Oliver, no nos acostumbramos a que sea el estado de La Guaira. Y a mí me huele también un poco, como dicen en mi pueblo, culillo, ¿no? Eso se llama culillo. Sí, no, yo pienso que el niño no lo consintieron, le negaron ese juguete, es lo que yo me imagino. Pero también les tengo otra noticia en ese mismo orden, ¿no? De que nos dé un poquito de, no sé si lo tratamos con sarcasmo o con risa. Bueno, tratémoslo con sarcasmo. Hoy es viernes y todo se vale. Sí, mi tocayo Oliver Stone aseguró que Maduro, Castro y Ortega son muy buenas personas. ¿Qué le parece a ustedes? Se los regalamos. ¿Ah? Vamos a regalárselo. ¿Qué le parece? Hacemos un convito y se lo regalamos. Sí, pero lo mandamos, no que lo venga a buscar porque nos va a pasar igual que Bonnie Cepeda y todos los que han venido, las estrellas que han venido a visitar a Maduro y a cantarle y a darle un abrazo. Se llevan muchísima plata. Bueno, Oliver, queremos agradecerte por el primer informe en esta primer segmento de esta segunda hora, por participar y agradecerte. La verdad, sabemos que es un gran esfuerzo el que has estado realizando y el que vas a seguir realizando después de todo este impasse familiar en el cual tienes. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Bueno, gracias. Seguro. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Y ahí estaba nuestro corresponsal Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza, que se le olvidó decirlo. Pues mira, no, es que estamos en vivo y en vivo todo, bueno, guariqueño y de Zaraza. Bueno, Guaidó, seguimos con más noticias. Guaidó agradece a los países que se comprometieron a ayudar a los migrantes venezolanos. Juan Guaidó, presidente encargado del país, agradeció este jueves a los países que se comprometieron en la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados inmigrantes de Venezuela
al aportar 1.554 millones de dólares para atender esta crisis migratoria. Agradezco a Canadá también como organizador, a los países receptores, naciones, donantes y organismos multilaterales en la conferencia en solidaridad con los refugiados migrantes venezolanos. Debemos unificar y sumar esfuerzos para una solución en Venezuela, dijo Guaidó por medio de su cuenta en Twitter. Gerardo Blay encabeza la delegación de Guaidó, que sostendrá reuniones de alto mando, de alto nivel en Estados Unidos. En el marco del Acuerdo de Salvación Nacional, Juan Guaidó informó sobre la conformación de una delegación encabezada por Gerardo Blay, que mantendrá reuniones de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos. Según el equipo de Guaidó, la finalidad de la delegación es sostener reuniones con senadores republicanos y demócratas. La finalidad es coordinar respaldos y alinear todo lo necesario de cara al inminente proceso de negociación integral que procura el Acuerdo de Salvación Nacional, indicaron desde el Centro de Comunicaciones Nacional. La delegación está constituida por diversos líderes políticos y dirigentes de la sociedad civil. Estará encabezada por Blay, quien ha sido actor en fase de pendulación del proceso de negociación con facilitación del Reino de Noruega. Así es, bueno, esta delegación va a ser muy interesante. Vamos a ver qué esfuerzos y qué resultados nos puede dar al pueblo venezolano esta conformación de esta delegación, el acercamiento con Estados Unidos, las negociaciones o las conversaciones con Estados Unidos, y ver si en definitiva Nicolás se sienta, conversa, dialoga y se llegan a acuerdos firmes, concretos y precisos para solventar la crisis que lleva ya tiempo azotando a Venezuela. Yo sé que mi compañera Gaby no quiere que hable mucho. No, yo la pellizco por debajo y ella no me deja. Pero es que, en definitiva, a mí no se me puede pasar esto. Hemos estado hablando con Alan, con la audiencia, con Gaby, con el mundo entero, acerca, yo siempre le digo a Alan, de nuestro amigo Alex Saab, ¿no? Y vuelve otra vez a sonar el caso de Alex Saab, que sabemos que es un testaferro de Nicolás Maduro, de este gobierno de Nicolás Maduro. Y Estados Unidos pide desestimar la apelación de Alex Saab en caso de lavado de dinero. El pasado 1 de abril, la defensa de Saab ha solicitado anular la orden que le confiere el estado de fugitivo. Según los documentos de la Corte, la Fiscalía de Estados Unidos pidió que se desestime esta apelación del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que está detenido en Cabo Verde desde hace más de un año a raíz de un caso de lavado de dinero abierto contra él en la Corte en Miami. El Departamento de Justicia pues viene considerando que la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, con sede en Atlanta, en Georgia, carece de jurisdicción para tratar esta apelación presentada por la defensa de Saad a un fallo de un juez de Miami que le califica de prófugo de la justicia de Estados Unidos. Y basado en un caso anterior, la Fiscalía sostuvo que la Corte carecía de esta jurisdicción para revisar una orden de un tribunal de distrito que otorga la condición de fugitivo a un acusado que es totalmente penal, entre otras porque la orden de la dicha Corte no es una decisión final, porque se está pidiendo la extradición, no es una decisión final, ni una orden colateral. Inmediatamente, pues esto es apelable. Por su parte, pues la defensa de Alex Saab insiste que la Corte de Atlanta sí tiene la jurisdicción para hablar sobre esta apelación. Es un documento que se presentó este mes y que ha presentado este tribunal. Saad está detenido en Cabo Verde, bien lo sabemos, desde el año 2020. Su extradición a Estados Unidos pues fue aprobada el pasado 17 de marzo por el Tribunal Supremo de Justicia de ese país insular en África Occidental. En marzo pasado, el juez Roberto Escola, de una corte de Miami, donde enfrenta los cargos por conspiración para el lavado de dinero, rechazó esta solicitud del colombiano que modifica la calificación de prófugo de la justicia de Saab. Pues Saad viene
respondiendo ante todo este tipo de acusaciones de la Fiscalía de los Estados Unidos, que no ha pisado todavía el país y que también negó el juez Escola. Ante esta situación, ante este fallo, pues se han invertido una serie de dineros que viene gastando el gobierno de facto de Nicolás Maduro con la finalidad de que Alex Saab no hable. Esa es la finalidad. Ha gastado en publicidad en las diferentes redes sociales una cierta cantidad, no sabemos cuánta, es una cierta cantidad y bastante jugosa, muy jugosa esa cantidad de dinero. ¿Por qué será que la está pagando? ¿Por qué será que tiene el mejor buffet de abogados para defender a Alex Saab? Ese es uno de los interrogantes que tenemos. Eso quiere decir que si él está pagando un buffet tan costoso, es debido a que tiene una información que involucra toda esa cúpula. Lamentablemente esa es la situación. Pero creo que tenemos un video, Gabriela. Así es, el embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Vieira, agradeció a este país la organización de la conferencia de donantes para tratar la crisis migratoria de Venezuela. Vamos a ver, audiencia, este video, y a los que están en el dial, escuchemos. En esta ocasión queremos expresar nuestra gratitud y reconocimiento a Canadá por la organización y anfitrión de la Conferencia Mundial de Donantes. Igualmente queremos elevar nuestras mejores expresiones de gratitud a todas aquellas naciones donantes y participantes en este evento. Los venezolanos jamás olvidaremos este noble gesto de fraternidad y sensibilidad humanitaria. Nous voulons exprimer notre gratitude et notre appréciation au Canada pour avoir organisé la Conférence mondiale des donateurs au profit de nos compatriotes. Une nation participante et une nation donateur, nos paroles de gratitude éternelle. Les Vénézuéliens n'oublieront jamais ces nobles gestes de fraternité et sensibilité humanitaire. We would like to express our gratitude and appreciation to Canada for organizing the World Donors Conference for the benefit of our compatriots. To the participant nation and donors, our words of eternal gratitude. Venezuelans will never forget this noble gesture of brotherhood and humanitarian sensibility. Gracias, Canadá. Muchas gracias, países participantes. Venezuela necesita visibilizar la tragedia migratoria que hoy coloca en situación de vulnerabilidad a tantos venezolanos. De esta conferencia saldrán los recursos para ayudar programas de ayuda humanitaria, programas de ayuda alimentaria y programas de apoyo, de protección, seguridad, impacto social y, en fin, de tutela a nuestros compatriotas. Ha sido una jornada realmente maravillosa, tanto en lo humanitario como en los objetivos y desafíos que había logrado. Oportunamente le informaremos sobre los resultados de los montos recaudados y de las formas que serán destinados estos importantes recursos. Gracias, Canadá. Thank you, Canadá. Très remercieux, Canadá. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a esta hora vamos a pausa comercial y musical. Y así te quiero yo. Así te quiero yo. ¿Cómo me quieres? Con el más puro amor. ¡Ay, qué ternura! La gran banda caleña. Iniciamos con el toque caleño, este último bloque de programa en la tarde de hoy en Siempre Venezuela. Venezuela Siempre. Saludando nuevamente a nuestro corresponsal Oliver Luyano. ¿Cómo estás, Oliver? Bueno, aquí estamos desde esta zona de frontera, desde Arauca, con el más puro amor. ¿Ah? Bueno, eso también va para ti, con el más puro amor de compañeros, de familia, de trabajo. Sí, y bueno. Así me lo decía Carlos, me comentaba Carlos Uzcategui el Miura en estos días que me llamó y hablábamos pues que siempre en Venezuela hemos creado un gran vínculo, ¿no? Así es. Pero bueno, mis amigos, quiero seguir desde acá, desde Arauca, como les decía,
Resaltar esta noticia que nos brinda el portal de Migración Colombia, y es que mes y medio más de 813.000 ciudadanos venezolanos han completado la primera etapa del Estatuto Temporal de Protección. La importancia de este estatuto, además de permitir beneficios para los venezolanos acá, va a permitir también tener una estadística para el gobierno que en esa manera pudiera planificar beneficios o planificar su parte económica, porque indudablemente que el aporte de los venezolanos a la economía de Venezuela, perdón, a la economía de Colombia ha sido también determinante. Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla son las ciudades en las que se han registrado el mayor número de venezolanos para acogerse al Estatuto Temporal de Protección. La medida que entró en vigencia hace un poco más de un mes y se extenderá hasta el próximo 28 de mayo del año 2020. El desafío para finales de año es lograr al menos el registro de 800.000 migrantes venezolanos. Esto lo dijo el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios. También anunció que más de 813.000 venezolanos han completado ese registro y podrán en el mes de septiembre realizar su registro biométrico, el cual le otorgará la identificación digital. Como lo hemos venido destacando, el trabajo pues que hace Migración Colombia y que hace también su director Juan Francisco Espinosa Palacios es determinante a la hora de apoyar y beneficiar a los venezolanos. Bueno, hemos escuchado de que el director de Migración, Nancy Gaby, incluso ha estado trabajando desde su casa porque se contagió con el COVID también. El COVID no está perdonando absolutamente a nadie. Sí, señor, y alarmante los números en Venezuela. Pero quiero también, por otra parte, destacar que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela ratificó la nulidad de la Junta Directiva de PDVSA designada por Guaidó. No sé si ustedes ya habían comentado esta noticia, ¿no? No. Bueno, nosotros conocemos cómo funciona este aparato político en Venezuela, que ha sido denominado, que asaltó pues la sede del Tribunal Supremo de Justicia para convertirse en un aliado del gobierno y por supuesto las decisiones, entre comillas, jurídicas, siempre están en beneficio del gobierno o el régimen de Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia pidió al Ministerio Público investigar a todas las personas que acepten las designaciones hechas por Juan Guaidó. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó este jueves la nulidad absoluta de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales designadas por el presidente interino Juan Guaidó. También es importante destacar que sigue el proceso de elecciones, ¿no? Se preparan los partidos políticos, muchos candidatos, pero aún siguen con muchas dudas, Nancy y Gaby. No sé qué óptica tienen ustedes respecto a las condiciones que le ofrecen a la oposición para participar. Por un lado, es importante ver cómo se ha fraccionado y se habla de una oposición aliada al gobierno que siguen viendo posibilidades de posesionarse de algún cargo político, mientras el plan de salvación nacional establecido por Juan Guaidó siguen llevando pues propuestas para lograr verdaderas condiciones que permitan un proceso electoral. En mi opinión muy personal, creo que una elección de gobernadores, de alcaldes o de diputados no solucionaría el problema de los venezolanos, que estamos esperanzados en que pronto podamos retornar a la democracia y tener verdaderamente un gobierno que permita desarrollarse el potencial y volver nuevamente a nuestras casas, volver nuevamente a salir de esta situación que nos ha tocado vivir a muchísimos venezolanos.
También quiero decirles que el partido más viejo de Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela, y quien se ha convertido, ha sido desde siempre aliado del régimen de Chávez y luego de Maduro, el Partido Comunista de Venezuela está demandando de las instituciones del Estado que se tomen medidas ante la inseguridad y se garantice la vida de los ciudadanos. 23 años en el gobierno, aliado del gobierno, ahora en esta oportunidad están pidiendo que se garantice la seguridad y la vida de los ciudadanos. Yo que he visto siempre el desarrollo y las actividades de estos partidos, siempre en momentos electorales, Nancy y Gaby, ellos comienzan a exigirle al gobierno y particularmente siempre les dan un premio de consolación por allá por el estado Guárico, convirtiendo en diputado a su secretario general, que por cierto que lo han elegido ya en varias oportunidades y no recuerdo en este momento el nombre. Imagínense ustedes, y ha sido diputado por el estado Guárico en más de 3 oportunidades. ¿Usted sabe, Oliver, por qué ustedes no recuerdan ese nombre? Ajá. Eso es debido a que no ha realizado ninguna actividad, no ha dejado, no ha hecho ninguna función, ni su nombre puede sonar. Y nunca más vuelve al estado y ha vuelto solo a recibir la nominación para ser candidato, ni siquiera a buscar los votos. Sí, eso es bien lamentable y así se puede ver en todos los candidatos que llegan simplemente a dar una retórica, porque se vuelve eso, una retórica. Hoy preciso, y hablabas, Oliver, acerca de ese plan de salvación nacional del cual se viene hablando para poder recobrar otra vez la democracia en Venezuela, buscar esas elecciones libres y justas, que el pueblo vuelva a tener confianza en el voto, porque el voto es ese que le va a dar la libertad nuevamente a Venezuela. Venezuela en este momento está secuestrada por una dictadura. Y en la reunión de hoy, en el inicio de esta emisión, hablábamos que el presidente encargado, Juan Guaidó, decía que a partir del 5 de julio se empieza a realizar un recorrido con unas mesas de trabajo, con unas comisiones que se van a empezar y ya se están organizando, y ya en la mayoría pues está trabajando todo este aspecto. Gaby, audiencia y Oliver, pues esto es buscar esa nueva manera de reconstruir nuevamente a Venezuela, que lamentablemente no se va a reconstruir de hoy para mañana, va a durar muchísimo tiempo, pero lo importante ante esto es poder realizar esas elecciones, unas elecciones que sean libres, pero que la gente también empiece a creer en el voto. Y sobre todo también, no solo, o sea, en el voto y recobrar la confianza en la dirigencia, ¿no? Sí. Tú sabes que desde que salió Guaidó a la palestra pública, la emoción levantó el ánimo de todos los venezolanos, que creímos pues que la salida estaba cerca. Lamentablemente no ha sido así. Sin embargo, hay que valorar también el reconocimiento o el apoyo de más de 60 países a Guaidó en su gestión, y es natural que la gente sienta de repente desánimo ante tanta adversidad. No sé si me queda más tiempo, Nancy. Si no, me despido. Sí, me ya. dicen. Ya puedes, en ese informe puedes darle esa despedida a esa audiencia, pero yo quiero que saludes a una oyente que siempre está ahí en sintonía. Me comentabas de una oyente fiel ahí en Arauca. Sí, señor. La señora, no registro por acá el nombre en este momento, pero ella es la madre de un gran amigo, la suegra de un gran amigo de Rafael González de Barquisimeto. Bueno, para usted, mi amiga, gracias, y de verdad por esos comentarios que nos ha dejado. Nosotros estamos aquí, Nancy, le he dicho a la señora que nos brinde una entrevista, pero me dice que le da miedo. Yo le digo, no, que no tenga miedo, que eso no duele. Bueno, mis amigos, quiero agradecerles entonces por este contacto desde acá, de la voz de el río Arauca, en Arauca. Como siempre, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Nancy y Gaby. Guariqueño y de Zaraza. Ahora sí, gracias, Oliver. Ahora sí, 2 veces, guariqueño y de Zaraza. Un gran abrazo, un fuerte abrazo aquí, tu familia de siempre Venezuela. Un abrazo apretadito de esos buenos que sabemos dar, y feliz fin de semana.
Seguimos en siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Así es, bueno, Nancy, cosas que suceden acá en Venezuela. Pensé que en cabina. No. Bueno, acá en cabina hay todo un relajo. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Y bueno. Mi garganta también. Sí, ella se fue de vacaciones antes de tiempo, pero bueno. Pero en Venezuela sucede que el precio del pasaje depende. ¿Y depende de qué? Depende. Por lo menos así lo denuncian los habitantes de La Vega. Resulta que en la mañana cuesta 400.000 bolívares. En la tarde cuesta de 500 a 600.000 bolívares, depende del chofer. Pero los días que hay, lamentablemente, enfrentamientos, sabemos que en esa zona, en La Vega, está fuerte el tema de los enfrentamientos entre bandas armadas, policía, cuerpos técnicos, FAES, etcétera. Pues resulta que esos días el pasaje puede llegar a costar 3 millones de bolívares. Por el riesgo, la mayoría de los transportistas deciden no seguir transitando por esta zona, pero los que sí lo hacen especulan sobre el precio del transporte. Son aproximadamente 6 kilómetros de distancia lo que las personas deben caminar desde su sitio de trabajo hacia su residencia ya en la tarde cuando retornan, ¿ok? Y por eso es que se hace indispensable tener estas rutas activas, estas rutas urbanas que ayuden a esta población a llegar a su destino. Es por eso que la población de La Vega hacía este llamado, este comunicado de cómo es posible que un valor de transporte tenga ya 3 precios distintos dependiendo en el día, dependiendo de las situaciones, dependiendo del vaivén del día a día. Esto es difícil y también acotan que 3 millones de bolívares es el 40% del salario mínimo en Venezuela, ya que el oficial está en 7 millones de bolívares, en cerraditos. Entonces, bueno, eso es casi $1 el pasaje. Y realmente para este tipo de personas que viven en esta zona, que no son de grandes recursos, pues es difícil, es una ardua labor pagar este precio. Y así estén en otra zona es muy complicado porque no tienes una tarifa estipulada, sino que si depende, si sales a las 9 te cobran uno, y si sales a las 10 para el mismo sector te van a cobrar otro tipo de tarifa, y si sales a las 11 para el mismo sector te van a cobrar otro tipo de tarifa, o sea, no aguanta. Eso es un absurdo. Sí, y no hay bolsillo que aguante. Y en medio de eso, y de todas esas alertas que se vienen dando, y en la alerta del COVID-19 también hemos podido identificar que siguen las enfermedades que ya se habían erradicado, y en esas enfermedades que se habían erradicado está la tuberculosis, y están generando, preciso en este momento nos envían una nota muy relevante de tener mucho cuidado, pues en San Francisco, en Maracaibo, Lozada, quien es un preso, pues es un reo que se ha infectado y está infectado de tuberculosis, pues se fugó del calabozo del Polisur, pues un peligroso reo encarcelado en los retenes del Polisur desde el año 2016 logró fugarse de estos calabozos y anda suelto por ahí infectado de tuberculosis. Ustedes saben que la tuberculosis es contagiosa, lo andan buscando y no es para darle un premio. Lamentablemente no es para darle un premio. En su ficha policial se revela el ingreso de los calabozos del cuerpo de la Policía Municipal de San Francisco por la comisión de delito de robo agravado, y es decir, cometió un robo a mano armada y reviste peligrosidad. Lamentablemente es la situación que se viene presentando con este reo. Está infectado de tuberculosis, así que cada día pues aumentan más los problemas de salud en Venezuela. Una enfermedad que ya se había totalmente erradicado, volvió con más auge. Con más auge. Claro que sí. Bueno, otra nota de verdad que da un poquito de indignación, ya que es burla y humillación lo que Nicolás Maduro hace con estos miembros o esta fuerza militar o pseudo militar, no sé cómo denominarla, de los milicianos. Los milicianos lamentablemente ahorita son sometidos a humillación pública y al maltrato, ya que en su intento de
mostrar que supuestamente se está defendiendo la soberanía de Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro, se hacen entrenamientos que ya no son aptos para la edad de estas personas. Les recordamos a la audiencia y a las personas que nos ven por redes sociales que los milicianos son o fueron miembros activos de alguna u otra fuerza, digamos, policial dentro del Estado, y ahora pertenecen a esa reserva, pero ya son personas que superan los 65, 70 años de edad. El día de ayer salió una foto muy contundente en las redes sociales en donde los milicianos estaban simplemente vestidos con el pantalón del uniforme, estaban sin camisa, sin medias, sin zapatos, en un supuesto entrenamiento y con un fusil en mano. Este fusil, en algunos casos, para algunos miembros de este pelotón, parecía ser mucho más grande de lo normal, porque estamos hablando de personas de tercera edad que lamentablemente ya pierden su fuerza muscular por enfermedades de base, pues son personas en extrema delgadez. Recordemos también que es una población bastante golpeada con respecto a la alimentación que puede consumir en el transcurso del día, y entonces se ve lamentablemente esta triste foto en redes sociales de este pseudo entrenamiento. Maduro muestra su fuerza para combatir y defender la soberanía, pero no muestra de verdad un entrenamiento formal, no muestra ni siquiera asomo de querer atender realmente la situación que vive el Estado Apure todos los días, donde fue entregado ese espacio a las FARC, a miembros del ELN, que sí azotan todos los días a la población que allí vive. Pero entonces viene y hace este juego macabro, esta humillación pública y este circo con los ancianos que forman parte de este cuerpo de milicianos que están allí simplemente por paliar un poquito más sus necesidades económicas, porque también reciben unos $2-3 por ahí, y aparte porque reciben su bolsa clave. Gabriela y audiencia, antes de irnos ya de fin de semana, no me puedo ir sin esta nota. Con esta nota despedimos la emisión de hoy. El hijo de Nicolás Maduro confía que el diálogo con Guaidó lleve al fin de las sanciones. Nicolás Maduro Guerra sostuvo que hay conversaciones con todos los sectores de la sociedad estadounidense y que van por muy buen camino. Pues Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, mostró este viernes su confianza en el proceso de negociación con el sector opositor que encabeza el presidente encargado, Juan Guaidó, derive en ese levantamiento de las sanciones internacionales contra el país. Y dice en un entrecomillado: sí, confío plenamente, hace falta además, es muy arrogante que en país venga y quiera ser tu papá o tu supervisor, eso es muy arrogante. Aquí hay países soberanos, dijo Maduro Guerra en una entrevista con EFE, en la que dijo que la política de sanciones de Estados Unidos es un fracaso. Pues aquí está, se le está volteando la torta a Nicolás Maduro con su propio hijo. Cría cuervos y te sacarán los ojos, y como decimos en Colombia, es cuchillo para su propio cuello. Así es sencillo. Y así, con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. En esta segunda hora, en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Agradecer en Control Máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses. En la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Recordarles que nos sigan y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. En la tarde no vamos a realizar emisión, ya conocen un poco la condición. Nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga. Feliz fin de semana.